Hola amigos, veo que se está configurando la línea mientras va armándose este espacio de Instagram que se va conformando la conexión. Aprovecho para saludarlos, para eh, de este tiempo maravilloso que hemos podido compartir en las redes. Esta semana en el aniversario de la ciudad. Veo a Gloria Guindani que nos acompaña. Hola Gloria. Gloria, como ustedes saben, es una de las hacedoras de la estampilla de el centenario de la ciudad. Tanto Gloria Guindani como Graciela Suárez Marsal, ambas ganaron los concursos para las estampillas conmemorativas del centenario. Una hizo 6 piezas y la otra hizo 4 piezas. Un diseño único de cada una de ellas para conmemorar el centenario de la ciudad de La Plata. Bueno, veo ahí que ya se está sumando el invitado de hoy, así que vamos a ir haciendo la apertura. Lo invito al doctor Alejandro Zuccarelli Benoit para esta charla en vivo desde el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angelico. Hoy, como siempre, tenemos un café para compartir en esta tarde de viernes. Compartimos un café donde nos unimos virtualmente con todos los amigos que nos acompañan habitualmente para poder charlar, hablar un poco sobre el arte, sobre la historia, en este caso sobre la historia de nuestra ciudad de La Plata y sobre uno de los prohombres y hacedores de nuestra ciudad, sobre Pedro Benoit y su obra. Pero vamos a hablar con Alejandro Zuccarelli Benoit, descendiente directo del artista que diseñó nuestra ciudad, que no solamente diseñó la ciudad de La Plata, sino que trabajó sobre varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, y nos ha legado cantidad de edificios públicos, de trazados de ciudades y de actividades increíbles desarrolladas en tan poco tiempo. Podemos recordar a Pedro Benoit desde muchos aspectos, pero Alejandro Zuccarelli Benoit tuvo la valentía de recopilar todas las fuentes históricas para presentarnos un libro. Fíjense, maravilloso libro que se llama Pedro Benoit, el prócer olvidado. Un prohombre, como decía hoy, ¿no? Un visionario que logró plasmar una ciudad higienista en la que hoy vivimos. Una ciudad en donde el verde es protagonista. Las diagonales cortan ese cuadrado maravilloso y comunican rápidamente los 4 puntos cardinales, pero además hacen que los vientos puedan cruzar la ciudad y limpiarla. Nos ayuda así a tener un mejor aire, un aire puro. Toda esta visión de Pedro Benoit, maravillosa, tiene un plus, que él fue también director de todas estas obras, desde el cuerpo de ingenieros y de arquitectos, y como hacedor de obra pública, nos enriqueció. Cosa que pasa en estos tiempos, ¿no? Que estamos acostumbrados a escuchar noticias de ese tipo. Pero Pedro Benoit falleció en la casa en donde nació. Vemos, bueno, Alejandro, yo no te estoy viendo, pero veo que vos apareces en pantalla. No sé si me escuchás. Hola Alejandro. A ver, vamos a ver si con auriculares logro escucharte, porque
La señal no es buena hoy, pero en el... Hola Alejandro. Bueno, si vos me estás escuchando, Alejandro, te voy a pedir un favor, porque tenemos problemas con la conectividad. Eh, Vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos antes. Salí de el vivo y lo vamos a volver a iniciar. Así yo te vuelvo a aceptar y de esa forma eh, logramos intentar que la conexión sea más dinámica. Bueno, mientras solucionamos este tema técnico, vamos a ver si podemos volver. Eh, bueno, ahí veo a Gloria Guindani, que recuerda lo que hablábamos recién, que junto con Graciela Soles Marsal ganaron ese premio que hizo que la ciudad de La Plata fuera conocida en el mundo entero. Las estampillas viajaron con la correspondencia de 1982 a todo el mundo. Y así los dibujos de Gloria y de Graciela pudieron ser vistos por todos y disfrutados, ¿no? De una forma que fue muy original y nos permitió que la ciudad de La Plata fuera eh, realmente disfrutada por todos. A ver si volvemos a sumar a Alejandro. Hola Mariam, Jorge Rama, grandes amigos que también nos acompañan. Voy viendo algunos de los que van apareciendo. Bueno, ahí estamos viendo un poco más. ¿Ahora me Hola, ahora ves? sí te puedo ver. Perfecto. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Walter? Alejandro? Muy, muy Me estaba bien. terminando el café, me estaba quedando sin café. Bueno, yo te invito porque yo vengo con cafetera incluida. Brillante. Bueno, Evidentemente la tecnología no es lo mío. No sé qué toqué, se me dio vuelta la cámara, es algo que aún no acostumbro ponerme ducho con esto de las nuevas tecnologías. pero Alejandro, mira, nos pasa a todos y encima eh, Instagram es como que está siempre en un proceso de innovación y de cambio. A mí me pasó ya, vamos por el programa 34, en y me pasó dos veces que antes de ingresar, habiendo todas las pruebas previas, había desaparecido el icono para hacerlos vivos. Así que tuve que rearmar todo, encontrar, con la ayuda de Mariana pudimos hacerlo y salir al aire como que nada hubiera pasado. Porque Instagram va haciendo cambios y y no avisa. Entonces vos haces una No, prueba media hora aparte, antes y justo otro cambia. tal cual, ellos interpretan que uno lo va a entender automáticamente y lo va a poder usar. Algo que, por lo menos en mi caso, lejos estoy de eso. Permitidme saludar a Mariana, permitidme saludarla a Mariana, una genia. Nada, un placer Bueno, compartir con ustedes esta tarde. muchísimas gracias, el placer es nuestro y compartir con vos y con todos este libro. Don Pedro. Hablábamos de que estamos en la semana del aniversario de la ciudad y, digamos, hace un año presentabas este libro maravilloso en la librería del Normal, que digamos, la presentación, yo tuve la suerte de poder acompañarte, junto con Leo Batic, que es el que ilustró la tapa y realizó la edición, otro gran amigo, también hacedor de maravillas, ¿no? Pero hoy el centro sos vos y tu antepasado, Pedro Benoit. Pensemos en esto, ¿no? Yo antes del corte decía de la honestidad, de la época maravillosa en donde Pedro Benoit trabajó en las obras públicas que construyeron no solo esta ciudad, sino unas cuantas ciudades del país, de la provincia de Buenos Aires, y murió en la misma casa en que nació, como contás en tu libro. Algo distinto en esta época que con la obra pública algunos personajes se han enriquecido y han diezmado el país, ¿no? Que por algo es un prócer olvidado, porque lamentablemente tenemos
gente que ha hecho olvidar la dignidad, la ética que estos grandes hombres tuvieron y que vos has rescatado y debo agradecértelo. Así que contanos cómo Gracias. empezó esto de escribir sobre el antepasado ilustre de tu familia, uno de los tantos antepasados ilustres. Mira, primero permitime nombrar dos cositas del libro. Yo siempre digo que Sí, lo mejor del libro es la tapa, que le hizo nuestro amigo en común, Leo Batik, y vos, que hiciste el prólogo, que es increíble. Yo siempre, aún recuerdo aquella ágape que me crucé con Mariana y la adelanté, que iba a ser indicado para hacer el prólogo, y me miró con cara como diciendo, pero este chico, ¿de dónde salió? Y fue así. Yo, desde que te crucé, intercambié opiniones con Benoit, sin duda sos la persona que más sabe, no solamente de Pedro, sino de Pierre. Hace poco compartiste en las redes una obra que hiciste majestuosa, de una especie de un simbolismo del baúl de Pierre. Es una historia apasionante y te agradezco primero por respeto que siempre manejaste con la familia Benoit y después por lo que sabés. Uno es un placer escucharte y sobre todo cuando hablas del tema de Benoit, que si bien se ha escrito mucho, no todo lo que está dando vuelta por ahí es verídico. Pero bueno, ¿cómo te comenzó agradezco esto? mucho, nada, te agradezco mucho, pero el que sabe acaso es vos, que además ha tenido la capacidad de ir a todos los lugares a investigar las fuentes, que eso hace que el libro Sí. realmente, además del valor sentimental y afectivo que uno puede tener por su antepasado, el ir a las fuentes y comprobar que lo que nos contaron en la familia es cierto, que en tal municipio, en tal biblioteca, en el ministerio, en los archivos históricos de la nación, está todo documentado y son hechos ciertos y podemos permitir que otros investigadores sigan estos caminos. Y creo que vos mismo, ¿no? Porque yo ya te lo dije cuando te presentaste el libro y estás en deuda con todos nosotros, falta el segundo tomo, porque hay mucho más para escribir de Pedro y de Pierre. Esa es la idea, tal cual. De hecho, esto lo hemos hablado en privado, muchas cosas que yo no volqué en el libro por respeto a la familia, y otras cosas que, con Benoit es un caso muy particular. Costó mucho encontrar documentación. Vos bien sabés que en mi rol de abogado yo no puedo presentar algo que no tenga un documento que lo confronte, con lo cual me pasó que muchas cosas, si bien se conocían en la familia, no encontraba esa documentación que me diga acá está. Por suerte sí, pude encontrar mucho y dejé el libro abierto para que, bueno, algún investigador quiera continuar, lo tome como base, porque hay muchas cosas que tengo dudas si fue realmente Pedro que las hizo, y estaría bueno encontrar esas documentaciones que en algún lado tienen que estar. Lamentablemente no están en el estamento público, debe estar en manos privadas, seguramente documentación o tipo de legajo de la época. Pero como bien abriste la charla, es una historia increíble, donde el funcionario público era un funcionario público que vivía una vida modesta, que no iba por el lujo y por el reconocimiento. De hecho, ahí cuando empiezo a discrepar con muchos investigadores, Pedro jamás tuvo un perfil alto, él todo lo contrario. Estamos hablando de un personaje que a los 22 años hizo la primera iglesia. Estamos hablando de una persona que, un adelantado para la época, no lo hacía por una cuestión de mérito individual y que todo el mundo lo reconozca como el superconstructor. Todo lo contrario. No, sí, es lo que vos decís. Su trabajo fue maravilloso y además como fue profundizando en los conocimientos, como fue estudiando ingeniería, arquitectura, geofísica, cómo fue profundizando para poder tener toda la suma del conocimiento que le permitió generar un plano como el de la Ciudad de La Plata maravilloso, construir la Catedral de La Plata, iniciar la construcción de la catedral bueno, acaba de cortarse la comunicación con Alejandro, pero vamos a volver seguramente. Bueno, ahora cuando aparezca de nuevo Alejandro, lo sumamos. Decíamos, pensamos que Pedro Benoit diseñó el plano de la ciudad de La Plata, su catedral, los edificios públicos y muchas de las eh, edificios de las ciudades nuevas de la provincia de Buenos Aires. Si nos acordamos, pensemos en la historia de nuestro país, ¿no?
En 1882 surge esta ciudad, pocos días después de haber sido votada la ley que Dardo Rocha venía bregando desde unos años atrás. Si pensamos que la ciudad de Buenos Aires había tenido una división del resto del país, una secesión, y esa secesión había hecho que hubiera muchos problemas, muchas diferencias, una grieta, como diríamos hoy, entre provincia y el resto del país. Y esa nueva ciudad, que es la ciudad de La Plata, vino a limpiar esa grieta y a generar una ciudad con una esperanza, como una gran utopía, que es la ciudad de La Plata. Bueno, mientras el sistema te ausentó, seguimos charlando con los amigos. Ahora espero que, no sé si te podemos escuchar bien. El problema de conectividad es... En breve empiezo a caminar por toda la casa hasta que encuentre señales, no te preocupes. Muchísimas gracias. Es un tema, digamos, difícil. Pensemos que estamos en una época que todo es digital, que todo está conectado, entonces no hay red que soporte tanta actividad. Así que nuestros oyentes saben que esto puede pasar. Bueno, seguimos contando, Alejandro, bueno, de este tiempo que fue escribir el libro y encontrarte con todos estos documentos que refrendaban las historias. Bueno, primero que fue dificultoso, fue más difícil de lo que me pensaba, porque comencé en un camino que me fui encontrando materiales que desconocía, documentación que yo pensaba que no era así, sobre todo últimamente, que hay ciertas corrientes que dicen que Noa fue un impostor, que en realidad no fue él que hizo los planos. Entonces en el libro trato de confrontar todo lo que se dice y buscar información para que el último lector sea el que decida, pero que decida con todas las pruebas sobre el libro. Y yo lo voy a terminar de escribir y no me animaba a publicarlo, una cuestión de este falso ego que tenemos los incipientes escritores. Vos y estoy continuando en ese camino. Y me pasaba cuando frente de colegios, en mi también rol de docente, yo me tomé el atrevimiento hace muchos años de dedicar el mes de La Plata. Yo en los colegios estoy, dedico noviembre, obviamente autorizado por las autoridades, mes de La Plata, y vamos viendo los procesos y demás, y cuando llegábamos a Benoit no tenían ni idea, pero ni la más pálida idea, no solamente, ni siquiera la pegaban en el palo. Entonces decía, bueno, pero ¿quién fue? Por ahí alguno me traía a colación, la piedra, el padre. Y bueno, esto no puede pasar, no podemos olvidar a quienes tanto hicieron por La Plata, en particular. Y la idea principal era dirigido a los estudiantes. Cuando me encontré con todo esto, cuando viajé a la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, cuando viajé a Mar del Plata, me encontré con cosas que digo, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Esto va más allá de lo que yo quería armar. Digo, ¿por qué no abro más el abanico? Y que sirva, insisto, yo nunca voy a olvidarme lo que digo, y lo dije de entonces, que sirva como puntapié inicial para que se continúe. Estamos en presencia de un prócer olvidado, como bien dice el título, que hizo más cosas de las que yo pude plasmar en el libro. Y estaría bueno que se investigue, pero se investigue de una manera más objetiva. Yo no quiero entrar en esos detalles de que si fue los planos, no. Yo en el libro lo muestro, es él. Pero eso, Alejandro, después vamos a hablar. Mira, eso está más que demostrado que fue Pedro Benoit quien diseñó el plano y que es su autoría y está más que claro. Algún trasnochado puede pensar otra cosa, que no puede demostrarla. Simplemente que haya habido algunos colaboradores no significa que ellos sean los autores. Eso es básico. Él dirigía un departamento de ingenieros, pero la idea era de él y es previa a eso, ¿no? Además, si vemos el plano, es claro que es de él, con todos sus trabajos previos, con todo el... Claro. Aparte, Walter, convengamos que cuando él llega a La Plata, ella tenía una vasta experiencia, ya tenía en el lomo más de 11 ciudades que había trazado, con lo cual no era un improvisado. Yo entiendo que
hay ciertas teorías que dicen que fue Burgos y lo justifican el hecho de que el Consejo Deliberante de La Plata, en ningún lado dice el Consejo Deliberante lo nombra como el que lo trazó, dice que fue inspirador, en carácter inspirador, que no es lo mismo. Sí. Yo me puedo inspirar en tu obra, Walter, Sí. y hacer algo, pero no soy el creador. Y eso dio No. confusión, quizás son términos jurídicos que no manejan ciertos historiadores, pero no es lo mismo la ordenanza que dice inspiradora que diga que fue el que trazó. No. Y algo peor, que en el libro está, y permíteme este Sí. segundo porque es una especie quizás que hago de terapia. En el libro está expresado que, obviamente, que trabajaron muchos arquitectos. Yo no soy arquitecto, pero que estudié arquitectura, vos bien sabés también por tu rol de artista, que obviamente que varios fueron los que pusieron pinceladas en el plano. Pero hubo uno en particular que fue tuvo que la hizo idea. cargo y que Claro. dijo sí o no. Qué fácil. Pedro Benoit tuvo la idea. Después, otros llevaron el lápiz y hicieron en el papel lo que él dijo. No, pero es importante, Alejandro, Tal desasnar y cual. contar la Además, verdad a la gente, porque también, en esta también, época tal de cual. pseudo revisionismos, ¿no? Que a veces cualquiera agarra cualquier cosa y dice la barbaridad que se le ocurre, total después, quien desmiente tiene menor espacio de que el que dijo la barbaridad. Entonces, las redes, Pero sin todo, pruebas, no hay claro, pruebas. Yo sigo esperando las pruebas. pero nunca las van a encontrar si los planos son Yo claros entiendo y que, todos los documentos de la época sí, son entiendo cómo claros. es ese juego. Claro, pero mira, no le demos más tiempo a esta gente. Pensemos en lo importante. Perfecto. En el libro y en toda la historia que hay en el libro y en las... A ver, digamos, yo, Cholulo, te voy a preguntar sobre algo que en el libro dejas abierto para el próximo libro, espero, que es eso que la familia tiene todavía un poco... eh, digamos, que no ha decidido abrir en totalidad los relatos con respecto a su posible filiación con Luis XVI, siendo hijo de Luis XVII, él sería Luis XVIII, en esta vía americana, no como el Luis XVIII europeo, pero siendo un capeto descendiente directo de los reyes franceses, ¿no? Es algo que también le da cierto halo de misterio a nuestra ciudad y que nos hace jugar con nuestra historia. Cada vez que hemos, no sé, cualquiera que ha estado en el Salón Dorado del municipio y mira el techo y ve las flores de lis, dice, ¿por qué puso flores de lis acá? ¿Por qué él las tenía en su blasón? ¿Por qué el turquesa? Porque lo tenía en su blasón. Entonces son cosas que alimentan estos misterios, pero que esperamos que vos en un libro puedas contarnos un poco más de todo esto y de estas tradiciones que para los platenses son tan interesantes. Sí, la historia es apasionante. Es bueno quizás recordar por qué surge esta historia. Obviamente vos ya sabés cuál es mi postura, no me voy a extender mucho en eso, pero sí para que la gente quizás tenga un abanico. Hablamos de Pierre Benoit, hablamos del padre del personaje al cual yo le dedico la biografía, pero Benoit hasta el día de la fecha no sabemos su real fecha de nacimiento. Sí, cuando muere, en circunstancias que yo obviamente no comparto y parte de la familia no comparte de la manera que relatan su muerte, y dicen que aparentemente podría haber sido el presunto delfín, Pierre, no Pedro, Pierre el padre de Pedro, que pudo escapar de la prisión de la Temple y bueno, se radicó a la Argentina y demás. Déjame hacer un punto, ¿Sí? si me lo Por permitís. favor. Primero, tienen que saber, chicos todos, absolutamente todos, que Pierre Benoit, porque he escuchado que fue un impostor, que se hizo pasar, él jamás, Nunca. jamás dijo que era nada, nadie de su familia, por eso ya, quizás, insisto, ahora me lo tomo a risa, antes sí me molestaba, cuando era más joven me molestaba, pero porque esta es una familia que se sabía hace años, de generación en generación, lo cual, escuchar ciertas cosas o leer que él se hacía pasar, No. jamás, bajo ningún punto de vista, de hecho, no hablaba francés, prohibió hablar a sus hijos francés, pero bueno, La, esa está. Se escribió mucho al respecto. en el libro de los Sí, Sapiola cuentan que
él no permitió que sus hijos hablaran francés y la semana anterior a que él falleciera, digamos, envenenado con cianuro, tuvo la visita de un francés y que lo volvió a visitar el día anterior a su muerte y que solamente hablaron en francés, lo que implicó que ninguno de los que presentes pudo entenderlo. Digamos, que no estaban en la sala, pero tampoco pudieron escucharlo. Esas generan historias muy particulares, ¿no? Pero nos quedará para otro libro y para Bueno, otra eso debe ser charla, cierto, porque ¿no? yo, debe ser cierto porque fui muy malo en francés, malo en la lengua francesa, de hecho, aún pese a tener en el secundario francés, me manejo muy mal. Pero sí, los apelos escribieron al respecto, dos libros. Primero escribió, la última que escribió fue La sobrina, creo que se llama Luis VII. Inventa hipótesis que nada tiene que ver. Sobre todo la hipótesis de, si te interesa, y acá abro el juego para todos los que estén conectados, si te interesa el Sí, tema el del tema del ADN. ADN Yo y el el ADN sí, corazón. Esa es una historia también muy interesante, ¿no? ahí en el libro también lo explico porque falta un corazón, Walter, nos falta un corazón. ¿Por qué? Porque la gente desconoce que en realidad Luis, Luis Sí, XVII, cuando el último que muere en rey coronado, el rey que fue sí, coronado por las potencias extranjeras, no que no fue, no, sí fue rey, previamente, antes de la revolución, el hermano mayor muere. Y como bien vos sabés, cuando se muere alguien de la familia real, le sacan el corazón y lo guardan en una urna de San Denis y queda guardado ahí. Bueno, hoy en la actualidad, Walter, tenemos un solo corazón en San Denis. A buen entendedor, y el ADN lo hicieron de ese corazón encontraron. Pero el ADN nunca se hizo en Pierre Benoit. Jamás le hicieron un estudio de ADN a los restos de Pierre Benoit. Sí se lo hizo la familia, que corroboraron un grado máximo de sí, arsénico, pero no le hicieron un ADN para confrontar claro. con los Borbones o con los restos. Con lo cual, sigue abierto el tema. Es apasionante. Hay gente. Permíteme, si querés esto, Por porque favor. estoy ducho en el tema de las monarquías. Y en Francia, como bien vos sabés, hoy por hoy está en tela de juicio y hay una pugna, hay tres dinastías que están pidiendo nuevamente el derecho a la corona. Están los Borbones, están los de Orleans y los bonapartistas. Las tres dinastías están Sí. pidiendo que son legítimos descendientes del último rey decapitado. Ellos no cuentan lo que pasa después y obviamente que van a permitir que en el caso hipotético que exista otro personaje en otro país, obviamente que nunca va a tener ningún tipo de posibilidad. Pero cuidado, no es un tema cerrado. Bueno, pensemos que a futuro tal vez esto se pueda aclarar y nos regales un nuevo libro con digamos, porque este libro habla sobre Pedro Benoit. El próximo podrá ser Pierre y su ascendencia francesa. Pero pensemos en Pedro y también en cómo, a ver, Pedro se casó, tuvo varios hijos, Sí, de esos hijos, uno de sus hijos sí, tuvo varios hijos, así hasta que llegamos a tu abuelo y tu madre, que sí, digamos, hace que tu línea sea directa a Pedro Benoit. Entonces ahí tenemos sí, clarito de dónde apareces vos y esta relación directa con este maravilloso personaje de nuestra historia, que como decíamos, fue un visionario, ¿no? Y pensamos en esta semana de la ciudad de La Plata, en donde festejamos los 138 años de su fundación, ¿no? Y del trabajo previo de Pedro Benoit y Dardo Rocha. Y leyendo en tu libro, ¿no? Hay una parte que me pareció maravillosa, bueno, todo el libro me encantó, pero cuando vos extractás las palabras de Dardo Rocha al momento del funeral de Pedro Benoit, es increíble, es sí, brillante, brillante. digamos, la síntesis que hace y cómo exalta la hombría de bien, el trabajo, la valentía, digamos, la capacidad
para crear y desarrollar las obras que nos dejó. Eso me pareció algo importante y cómo Sí. exalta lo íntegro digamos, de quien no está y cómo lo va a extrañar. Cosa que, digamos, no es común, ¿no? Bueno, vos sabés que esas palabras notables, de hecho eran Mm, amigos. Después vamos a contar, si tenemos tiempo, que ellos estuvieron sí. enfrentados ideológicamente en 1880. Mm, Después lo vamos a explicar bien. Pero es bueno lo que vos decís, es clave. ¿Por qué? Porque esas palabras canallescamente se han utilizado para decir que, ¿vieron? No nombró a la ciudad de La Plata, por eso no la hizo él. Pero tampoco mm. nombró el escudo, tampoco nombró el escudo de La Ah. Plata, tampoco nombró la Catedral de Mar del Plata, tampoco nombró la Catedral de Mercedes, y que entonces no las hizo él. Por eso hay que tener mucho cuidado, esto. Yo la verdad que, insisto, ahora me divierte mucho, al principio me ofuscaba y me molestaba, porque tienen la base, levantá el teléfono, me llamás, te llaman a vos que sabés, y listo, no es muy difícil investigarlo, pero cuidado con eso, porque se han tomado las palabras de Rocha para fundamentar una teoría que como no nombró que fue el que hizo la Ciudad de Plata, no la hizo. Yo la verdad cuando escucho eso, siendo abogado, la verdad que, bueno, vos también sos letrado, con lo cual es difícil poder creerlo, pero bueno, ahora por Pero ahí me divierte y nada, siempre hay ya entendí cómo es ese conspiranoicos juego. claro, hay conspiranoicos que inventan cualquier cosa. Pero hay que pensar en lo positivo y decir, bueno, Eduardo Rocha, que indudablemente fue el fundador de la ciudad, cómo lo alaba y reconoce todo el trabajo y Brillante la también, sí. trayectoria y la hombría de bien, cómo recuerda a su esposa, a sus hijos, y pensar después que su hijo va a continuar la obra de la Catedral de Mar del Plata, por ejemplo. Porque también ahí había un juego de que se hablaba de que era Sí, de Pedro, pero no es de Pedro, sino es de su hijo, que también se llama Pedro, pero tal entonces cual. ahí había, Pero claro, Juan, entonces ahí esos juegos. tal cual. Vos sabés que es muy interesante lo que decís, porque hasta cierta Mm, generación los hijos varones tenían como pronombre mm, Pedro. Entonces, ¿qué pasa con Pedro Juan? Se equivocan los historiadores con mm, ciertas obras que realmente son de autoría de Pedro Juan Benoit, que también fue arquitecto, fue ingeniero, siguió los pasos de su padre, esa es la rama familiar de la que desciendo mm, yo. Y hay ciertos lugares, como por ejemplo la catedral, obviamente no era imposible que la terminara, que la podría haber terminada, por eso cuando él se retira de la educación pública, la continúa su hijo, Pedro Juan, y pasó lo mismo con la Mar del Plata. claro. Hace poco estuve hablando con los chicos de Mar del Plata que desconocían también, ellos pensaban que, de manera equívoca, que había sido realmente Pedro Benoit, y no, en realidad que la termina fue Pedro Juan también. Eso es un libro que también estoy dando vuelta con eso porque es apasionante la historia de Pedro Juan. También muere joven, es el último, para mi entender, el último de los Benoit que continuó con la tradición familiar de construcción y demás. Fue Notable, la tercera brillante, generación, notable. porque Yo lo estaría termino en el Pierre, epílogo Pedro, mencionándolo. Tal cual, tal cual, tal cual. No, brillante, brillante, brillante. La verdad que. Y sabes lo que más me llama la atención, que los tres mm, construyeron iglesias. Eso desmitifica el hecho de que odiaban a la iglesia, todo lo contrario. Pero Benoit, estamos hablando de una persona que hizo alrededor de 10 mm. iglesias. 10 iglesias en Argentina hizo Pedro Benoit. Con lo cual, me parece que digan que odiaba a los católicos, me parece que, nah, Y no pero creo pensé una cosa, que una tenemos a un San persona, Luis, que sería pariente tuyo, ¿no? Luis de Francia es santo, habría, así que tenemos un santo en la habría que, familia. habría que ver. Tal cual, es Mm, apasionante la historia. Yo cada vez que leo, de hecho, hasta sigo encontrando, después que lo mm, publiqué, me siguió llegando información de gente que me preguntó, bueno, ¿y te parece esto? Acá dice Pedro y me dice una J. ¿La J qué es? No, es Pedro Juan, el hijo, que también firmaba igual que el padre. Y aún siento, mirá que estuve dando vuelta de todas las ciudades que él trabajó. Y por suerte ahora la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, están trabajando el reconocimiento de Adeudado, entiendo que Mar del Plata también. Entiendo que de a poco mm. van reconstruyendo el camino de un tipo que hizo mucho y sin nada a cambio, porque la verdad que no van a encontrar ningún tipo de documentación que diga lo contrario, que se quedó con plata del Estado, que se quedó, él renunció, mira, cuando funda la Ciudad de Plata, le, pero le dieron cantidad de hectáreas, no tomó ninguna. De Mm. hecho, él se volvió a Merlo, él volvió a vivir a Merlo,
en la casa modesta que tenía cerca de la iglesia de Merlo, en ningún momento mostró opulencia o quiso tener una carrera política. Él, su carrera política, como bien vos sabés, él fue intendente de la Ciudad de La Plata, fue parte del primer consejo de la Ciudad de La Plata, después fue, obviamente, en varios municipios, fue una especie de ayudante, si quiere la palabra, de colaborador, pero él, políticamente él estaba al servicio de la sociedad. Jamás quiso tener una figura ni opacar a nadie, como bien también se ha escrito al respecto. Podemos hablar horas, días, y me encanta porque es una figura que todos tenemos que, y te agradezco, porque es una figura olvidada. Es como, la verdad que Pedro Benoit, hoy aquí en La Plata, salvo y permitíme agradecer, y los quiero un montón, a los chicos del Museo de la Catedral, que tienen un busto de Benoit abajo, los invito a todos que lo conozcan, y después hay un nombre de una calle, después hay el paseo del bosque, pero no es para él, es para el hijo, para Pedro Juan. Y después, en los diferentes lugares de la ciudad hay una calle y un colegio, también acá en La Plata, hay un colegio también en Merlo, y no es mucho más, ¿eh? No, es como le pagamos a nuestros próceres. Sí, sí, sí. La verdad que es triste. Creo que es importante tratar de revertir esto, ¿no? Que podamos generar actividades que reconozcan el pasado, ¿no? De hombres tan importantes como Pedro, como el mismo Eduardo Rocha, o tantos otros. No sé, este año se cumplen 200 años también de Belgrano, y fíjate que la pandemia ha hecho que casi se abre nada de Belgrano, y a veces hablamos mucho más de alguien que, digamos, es de afuera y tiene más prensa, pero tenemos que Cual, más tenemos que marketing. rescatar a estos personajes que son maravillosos y que dieron su vida por nuestro país, por sus ideales. Hablábamos de la generación del 80, ¿no? Cómo supieron ver más allá de lo que los rodeaba y seguir esa utopía, Tal cual. y logramos Tal hoy cual. esta ciudad en la que vivimos, maravillosa. No sé, que no suene mal lo que voy a decir, pero a veces uno va a otra Tal ciudad sin cual. dar nombres y mira hacia el cielo y lo único que ves son cables. Mirás hacia un lado o hacia el otro y ves calles grises. En cambio acá en La Plata, mirás hacia arriba y ves el cielo y ves el verde de la fronda de los árboles. Mirás hacia un lado y mirás hacia el otro y haces No, cada 7 brillante. cuadras una plaza. Y pensás que eso es algo increíble que nos lo legó él. Porque, digamos, ese trazado es de Sí, Pedro y fue esa visión higienista que hizo que la ciudad de La Plata tuviera la medalla en la exposición internacional, que, digamos, que hasta eh, tuviéramos repercusión en el mundo, que fuera la primera ciudad de la Argentina con luz natural, perdón, que dejara de usar la luz de gas y tal tuviera cual. una luz energía eléctrica. Vamos, pensar cómo todo eso fue visión de ellos, que nos fueron poniendo a la vanguardia del mundo. Y tenemos que recuperar eso. Somos la capital de la provincia de Buenos Aires. Y a veces parece que muchos se lo olvidan. Y eso es muy triste, ¿no? Pensar que esa frase, ¿sí? Bueno, esto que decís vos de cada 6 cuadras una plaza, después se fue replicando en diferentes ciudades en el mundo. Vinieron a copiar este modelo porque era, a ver, situemos el contexto histórico de cuando fue. Porque ahora es fácil desde la óptica de la actualidad medir, decir, bueno, ¿por qué acá no hizo tal cosa? Estamos hablando de 1882, con lo cual, a ver, había que hacer una ciudad de la nada, y tal fue así, como bien decís vos, que ganó los premios en la exposición de París, exposición a la cual Pedro Benoit no viajó. De hecho, él estaba en la comisión, tanto en la comisión provincial como en la comisión nacional, pero no viajó. De hecho, también dicen que puso la firma abajo y se hizo el lindo con los franceses. Él nunca viajó, de hecho no hay registro alguno, y lo sé también por la familia. Él nunca fue a la exposición, y su perfil siempre fue bajo, solamente, obviamente que el plano necesitaba una rúbrica de quién se hacía responsable y Sí. cargo, y fue obviamente él, porque fue idea de él, que después ganó medallas y demás, pero no se fue a hacer el cholulo con Julio Verne, como se anda leyendo por ahí. Nada, jamás, eso es nada, esas teorías, la verdad que
insisto, me divierten, pero hay que tener cuidado con esas cosas, porque estamos hablando de personajes históricos y hay Sí, que sí, sí. respetarlos. Uno cuando empieza a no respetar a sus personajes, es como que ya entramos en una encrucijada que es todo lo mismo, es todo malo, todo diabólico, y Sí, sí, después pasa lo que nos pasa. es como que a veces digamos, tenemos ese vicio de querer que todo sea como algunos pretenden que sea y meter en espacios que que no es posible que entren esas historias. Si vos decís, bárbaro, Dardo Rocha pudo haber leído las historias de Bernet, Pedro Benoit puede haberlas leído, puede haber tenido alguna inspiración en esto, se pudo haber encontrado Dardo Rocha y Bernet, posiblemente, en París, pero ya la ciudad había sido planeada, pautada y se había fundado. Así que, digamos, a veces son cosas que se dan en paralelo y a veces hay retroalimentación de ambos. Así que solamente si tuviéramos la máquina del tiempo podríamos viajar para atrás y ver el momento exacto qué es lo que pasó. Pero no tenemos la máquina del tiempo, pero lo que sí tenemos son los documentos. Y los documentos son muy claros, que nos muestran que Pedro Benoit diseñó la ciudad de La Plata, que Dardo Rocha fue el que quiso hacer una ciudad como punto de unión nacional después de la secesión y que generó una capital de la provincia de Buenos Aires digna de una provincia rica como era la provincia de Buenos Aires, con hermosos edificios públicos, palaciegos, con esculturas, con verde, con plazas, que nosotros tenemos hoy y podemos disfrutar como una bellísima ciudad, que eso es indudable. Pero hay tanto más por hablar de él, ¿no? Que eh, pensaba, Vos sabés que, vos sabés que hay una historia apasionante, obviamente verídica. sí, Él era muy amigo de Torcuato mm, Alvear. Para hablar de Torcuato Alvear tenemos que remontar al año 1880, mm, en una Buenos Aires que quería ser la pequeña París, y lo contratan, eran amigos, lo contratan para que cambie, para que Buenos Aires sea lo más parecido a París. Una idea brillante, a mi entender, brillante. De hecho, él empieza a trabajar, él modifica la torre del Cabildo, trabaja en varias construcciones de lo que es hoy, obviamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese entonces no. Y lamentablemente los vaivenes políticos de la época, esto de que hay que respetar las raíces y no hay que copiarse del mundo europeo, algo que nunca entendí. Yo creo que si la y si realmente es en beneficio cultural de un país, bienvenido sea. Y ese trabajo, lamentablemente, quedó a medio hacer, con, obviamente, con los vaivenes, insisto, políticos de 1880, pero hay documentación de eso, de que, bueno, querer que Buenos Aires se asemeje lo más posible. Me refiero al punto de vista sí, sí, arquitectónico, sí, ¿eh? No estoy sí, sí, refiriéndome a otra cosa. se le Y hicieron quedó medio a manzanas a hacer, muchos un proyecto que palacios, era, se modificaron torres, capiteles, se hicieron cúpulas, el mismo Cabildo tuvo otra torre de Cabildo, y después vino otro momento histórico que fue revisionista a volver a la época colonial y que hizo falsos históricos, demolió lo que estaba y volvió a construir algo parecido a lo anterior. Entonces al final nunca recuperamos lo cierto, porque estamos modificando sobre la marcha. Si pensamos en Europa, ¿no? Y en las teorías del patrimonio, actualmente, ¿qué se hace? Se respeta el pasado, pero eso no significa que no pueda seguir creciendo. Si vemos el Louvre, es un edificio que tiene varios siglos, pero eso no impide que en su plaza haya podido construir una pirámide. O hace poquito se hizo una gran ampliación también con lo que le llaman alfombra persa. Otra de las plazas del Louvre se cubrió y se amplió. Así que los espacios donde nosotros habitamos son espacios vivos, que es lógico que tengan estas posibilidades, pero hay que respetar el pasado para construir un futuro sobre bases ciertas. Y conocer a nuestros próceres hace que podamos avanzar y tomar modelos, pero modelos que valgan la pena ser imitados, ¿no? Que no sean malos modelos, que sean modelos dignos de tal cual. poder copiar para que el futuro tenga algo mejor. Y eso es lo que vos nos estás proponiendo en tu libro, mostrándonos el alma
de alguien que desde la honestidad forjó la provincia de Buenos Aires y nos legó ciudades, edificios, pero más allá de eso tangible, hay un valor intangible importantísimo, que es la ética, la hombría de bien, el obrar como se debe, pensar en el otro, no en uno, que Tal eso cual. lamentablemente hemos olvidado mucho. La empatía, tal ¿Sí? cual. Bueno, y para cerrar el programa, Tal cual, tal te cual. pido que nos ¿Ya hagas una terminó? reflexión y nos cuentes qué es lo que estás pensando para seguir escribiendo. Mirá, en primer lugar, agradecer obviamente nuevamente a todos ustedes, no solamente por el programa, por todo lo que hacen por la cultura en general y en particular por la Ciudad de La Plata. La verdad que es un orgullo cada vez que me convocás y poder acomodar mi grano de arena para poder sumar. Y nada, apoyar a todos los escritores platenses. Es muy Mm, difícil, estamos en una etapa que cuesta mucho en todo sentido de la palabra, mm, poder hacer circular la palabra en el sentido de poder publicar y demás. No nos está costando, creo que a todos, no, ninguno puede decir que tiene atrás una editorial gigante que los acompañe y tenemos que hacerlo como podemos y con la ayuda de profesionales que nos ayudan. Eso es que la gente lo sepa, porque publicar un libro cuesta mucho tiempo que uno le dedica, además de lo económico, y uno, hablo así, en mi caso en particular, y quizás lo puedo hacer extensivo el resto, uno no lo hace para lucrar, todo lo contrario, uno lo hace para que se conozca la historia y que quede plasmado a futuras generaciones. Y La Plata necesita mucho de lo cultural, hay que volver nuevamente, Walter, esto lo vemos siempre cuando hablamos, cuando nos vemos, de volver a las bases, de a- apoyar al platense, apoyar al platense por adopción también, apoyar a todos que se dedican a lo cultural y darles una mano. Yo siempre digo, los espacios están, es cuestión de buena voluntad y que La Plata vuelva a ser el polo cultural, que si bien lo es, hay que reconocerlo, pero que vuelva a ser lo que fue el sueño de esos dos monstruos, si se me permite la palabra, como Pedro Benoit y Dardo Rocha. Yo voy por ese norte, la idea es esa, la idea es sumar voluntades y lograr que La Plata vuelva a ser lo que sus fundadores quisieron que sea, ¿no? Eso, por ese lado va mi idea. no, muchísimo. Y agradecerte, eso, nada, no me alcanzan las palabras para agradecerte. La verdad No, que es un los verdadero agradecidos placer somos y uno aprende nosotros. mucho. Al contrario, Alejandro. No, para nosotros es un placer enorme poder compartir este espacio con autores como vos. ¿No? Ahora, en mi computadora se colgó la imagen. Bueno, quiero agradecer. Ahí te escucho, ahí te escucho. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecerte. La verdad que fue un diálogo maravilloso, digamos, de amigos. Podemos compartir un café nosotros y compartirlo con todos los televidentes y además de toda la gente que nos está viendo ahora. Esto se repite porque cada uno puede volver a verlo desde este mismo Instagram o desde el canal de YouTube. Así que hay infinidad Ah, de vistas excelente, posteriores. Así que invitamos a todos a leer el excelente. libro, a poder reconocer a un prócer que no tiene por qué ser olvidado, sino que tiene que ser rescatado y reconocido por todos nosotros. Y agradecerles a todos su compañía, en especial a Alejandro por haber compartido su historia, la de su familia, con todos nosotros en este libro. Nos deja a todos esperando su próxima publicación. Y a los amigos los invito para el próximo viernes, que tendremos, Dios mediante, si la tecnología lo permite, la charla con Federico Sagaspe, que hace unas semanas la misma red lo impidió, así que el 27 tendremos una charla sobre estética y arte y artistas con Federico Sagaspe.
Así que muchas gracias, Alejandro, gracias a todos, y bueno, Gracias a un vos. café nos espera la semana que viene. Saludos para todos. Gracias.